conversado anteriormente, nosotros la semana pasada que hicimos una introducción a lo que es más o menos la microbiología, un poquito de historia, la clase como bastante accidentada porque no teníamos data, pero igual hicimos algo, más de la prueba diagnóstica donde ustedes se la llevaron para que vean qué tópicos les faltaba. Segundo, el día miércoles lo que hicimos fue un taller sobre historia de la microbiología, donde hablamos principalmente de los investigadores que lograron asentar esta como ciencia, y yo les transcribía sus notas para que se lo entregue, digamos, ustedes lo repartan, y no les fue tan bien como yo esperaba, pero porque a lo mejor era un poquito largo, entre ver los autores, a lo mejor se perdieron, y por lo tanto la pauta yo la tengo, así que el que quiera revisarla después de clase va a la oficina y revisa qué les faltó, ¿ya? La revisión podemos dejarla siempre los días lunes a las 10 de todos los talleres que hagamos, o el miércoles a las 10 al tiro termina la clase y revisamos para salir al tiro del, digamos, y cerrar el capítulo. Hoy día aquí vamos a ver un concepto, vamos a hacer una introducción de lo que es taxonomía, ¿ya? Y yo les preguntaba en algunas cosas y les decía a ustedes que repasaran lo que era tinción grave. Y Gastón, ¿qué averiguaste tú de la tinción grave? Gastón Paz, ¿qué averiguaste tú? ¿Leo? No, lo que te quedó. Que es una forma para diferenciar los dos tipos de bacterias que hay según la reacción que tiene esta la pared celular de la bacteria, y gram positiva y gram negativa. Y para eso se aplica una serie de colorantes y tinciones que reaccionan positiva y negativamente. Se forma en un complejo de dos cosas y eso más que nada. ¿Eso te quedó? Sí. Ya. Ya Gastón. Caballero, ¿qué más puede agregar? Porque lo que dijo era que era un proceso por el cual se diferenciaba una bacteria de las otras, que había interacciones positivas y negativas, y que esto estaba basado en ¿qué? Pared celular. ¿Tú tienes algo más que agregar? Yo creo que más que nada el método del procedimiento podría ser. Bueno, primero que nada es hacer un frotis, ¿cierto?, con la bacteria. Después ese frotis se flamea, ¿cierto?, para que se fijen las bacterias a la red. Después se agrega el azul violeta, ¿cierto? Se tiene 1 minuto, pero creo que tiene la valor de vibración auténtica, ¿cierto? Después se agrega agua, ¿cierto? Agua de la llave, ¿no? Después se agrega el lubol, ¿sí? Sí, el lubol de nuevo, ¿cierto? 30 segundos, que es el que es inscripción, fijador, no, el fijador. Ya, fijador del primer colorante, sí, como ambiente. Después se agrega después de no se agrega, ¿cierto? Ya, se lava, ya. Sí, y después se agrega la tinción de contraste, que es la rosa también. Ya, pero algo faltó antes de la tinción de contraste. De colorante. La coloración, ¿cierto? Entonces hubo una tinción, digamos, compuesta, donde también se produce eso. Ya. Entonces, esa era la tarea que yo di el otro día para que usted averiguara, y yo le preguntaba a todos los alumnos. Se fijen, comparado con la otra. Si nosotros vamos a aprender las diferencias que hay en la pared celular, por lo tanto, algo que hay en las bacterias a nosotros nos sirve para clasificar. Hoy día aquí vamos a introducir conceptos, porque todavía estamos en introducción, pero conceptos. Y el concepto más importante, ¿qué significa género? ¿Qué significa especie? ¿Qué significa cepa? ¿Qué significa clon? ¿Qué significa taxonomía? Eso es lo que vamos a ver hoy día nosotros, para poder entender después, cada vez que hablamos de esta cepa o este clon o este biotipo, nosotros lo tengamos claro. Esta imagen nos dice a nosotros mucho. ¿Qué nos dice? En primer lugar nos dice que nosotros los seres humanos en el mundo recién aparecemos en este pequeño cuadrado lila que apenas se ve. Y por favor vean el rojo. Todo el tiempo que las bacterias han estado en el mundo. Las bacterias se han adaptado a cambios climáticos, las bacterias se han adaptado a cambios atmosféricos, las bacterias se han adaptado al ataque del humano a través de antibióticos, desinfectantes, las bacterias se han adaptado. Por lo tanto, el hecho de que nosotros eliminemos las bacterias no es tan real. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con las bacterias y aprender a eliminarlas del organismo cuando está causando una infección.
pero tratar de pensar de que a lo mejor la listeria monocitógena no va a estar en ningún momento y nunca va a causar un aborto en una embarazada es una utopía, porque siempre se han estado adaptando. Entonces estas bacterias, estos seres vivos que se han adaptado, que cambian, que mutan, que están siempre vigentes, que siempre se las rearreglan para estar vigentes, es lo que nosotros vamos a aprender a conocer. Pero lamentablemente nuestra microbiología no es toda la microbiología, sino solamente aquella que ataca al ser humano y que es capaz de causar una enfermedad. Dentro de lo que es tamaño, yo quisiera contarles que hay algunas que son microorganismos, pero organismos diríamos nosotros, porque somos capaces de verlo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un queso, y ese queso lo dejamos mucho tiempo a temperatura ambiente, y a lo mejor lo dejamos en una tapita, en estos tupperware, en estas cositas de plástico, ¿qué pasa? Empieza a haber un pelito verde. Esos son hongos. O el pan, ese pelito que es negro, también son hongos, nosotros lo podemos ver, ¿ya? Entonces, podemos ver la parte reproductiva de los hongos. Entonces, son a simple vista. Las bacterias están en este nivel. Acá tenemos un glóbulo rojo y acá tenemos bacterias. Estafilococcus como ejemplo, Escherichia coli como ejemplo, son ya de un micrón. Se pueden ver solamente al microscopio óptico. Y los virus ya nosotros no podemos verlos, solamente lo vemos en microscopio electrónico con algunos otros patógenos, por ejemplo, como el micoplasma. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en dimensiones las bacterias tienen aproximadamente un micrón de diámetro y los hongos son bastante más grandes, de 3 a 5, las levaduras que son unicelulares y aquellas hifas aceptadas pueden ser de 2 a 15 micrones, un poco más grandes. Y los virus, por favor, bastante pequeños, por lo tanto no se pueden ver con el microscopio óptico que nosotros vamos a trabajar. No se olviden nunca qué significa un micrón, qué significa un nanómetro, porque vamos a empezar nosotros lo mismo que veían a lo mejor en matemáticas, lo pueden ahora transformar. ¿Qué significa un nanómetro real? Acá tenemos un glóbulo rojo, ustedes se acuerdan, han visto un glóbulo rojo en frotis, ¿cierto? En histología lo vieron. En algún momento han visto un glóbulo rojo en un frote, bastante grande. Imagínense, este es el glóbulo rojo y esto es una Escherichia coli. Entonces, se pueden ver todo el resto, virus y clamidia bastante más pequeña. La clamidia es un microorganismo bacteriano que en algún momento se pensó que era un virus porque es bastante pequeño e intracelular. Tiene un ciclo intracelular, no puede sobrevivir fuera solamente. Pero después, por todas las características, por sus propiedades, porque tenía, digamos, cromosomas, porque tenía alguna otra estructura que nosotros vamos a ver, ribosomas, etc., se vio que era bacteria. Y aquí tenemos la diferenciación. Bacterias que son un poquito más oscuras, aquellas que no lo conocen mucho la atención, gram positiva, y bacterias que son rojitas, gram negativa. Ambas, cocos gram positivos, cocos gram negativos. Ejemplos de cocos gram positivos, Streptococcus pneumoniae. Ejemplos de cocos gram negativos, Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? Veamos el concepto de taxonomía. Nosotros el día miércoles vamos a hacer un taller súper interesante, que espero que todos vengan preparados. Va a ser igual de largo. Entonces tienen que venir bien estudiados para saber dónde está la respuesta a las preguntas. No puede haber echado una leída solamente, sino bien estudiado. Vamos a hablar sobre taxonomía el día miércoles también. Taxonomía viene de la palabra taxi, que significa orden y rango. ¿Se imaginan ustedes que los chilenos le pusieran un nombre a las bacterias porque se nos ocurrió? Y a Argentina le pusieron otro nombre y en Estados Unidos otro nombre cuando hubiera una epidemia, una pandemia. ¿Qué nombre? ¿Cómo lo anunciarían? Para el control sería un caos, porque, no, este es el coco tanto, pero en China se llama tanto y en Estados Unidos tanto, y empezar a descifrar de qué bacterias se trata. El nombre que nosotros ponemos hoy día a un paciente, una infección urinaria aquí, y el antibiograma que le hacemos nosotros acá, es el mismo que le hacen en China y el mismo que le hacen en Europa. Mismo nombre, mismos antibióticos. Nosotros es lo mismo, eso está estandarizado. Y a través de la taxonomía nosotros pudimos estandarizar esto. ¿Ya? Que es una rama de la biología que se ocupa de la clasificación de los seres vivos. La taxonomía no solamente se preocupa de las bacterias, se preocupa también de todo, de los insectos, de todo ser vivo. La taxonomía se preocupa de clasificar. También podemos decir que es identificar y describir de la manera más completa posible las unidades taxonómicas básicas. Las unidades taxonómicas básicas son las especies. Por ejemplo, el león es una especie básica donde podemos clasificar después a todo el resto.
desarrollar un sistema para ordenar y catalogar estas unidades que son las especies. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de microbiología. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la taxonomía es como una triada. Tiene tres componentes grandes que debemos identificar y debemos saber y debemos dominar. En primer lugar, chiquillos, podemos decir que la taxonomía se preocupa de la clasificación, como ya lo veíamos anteriormente. Significa que yo empiezo a caracterizar un microorganismo. Nos vamos a tirar las bacterias. Yo la clasifico, la empiezo a caracterizar. Yo digo que son redondas, cocos. Ya es una característica. Yo digo que son gram positivas, otra característica. Yo digo que les cuesta vivir en ausencia de oxígeno, por lo tanto son aerobias, otra característica. Fermentan glucosa, otra característica. Por lo tanto, a través de las características yo empiezo a clasificar. Y digo, este pertenece a este grupo y estas otras pertenecen a otro grupo. ¿Por qué? Porque son anaerobias, porque son gram negativas, por lo tanto están bien distantes del grupo anterior que yo nombraba. Entonces así empieza la clasificación. Hay clasificaciones que son bioquímicas, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Hay clasificaciones que son genéticas y que ahí empezamos a darnos cuenta que antes yo aprendí, chiquillos, que el enterococo era pariente muy cercano del streptococo, por lo tanto pertenecían a la misma familia y era como un género dentro de la familia. Está la familia Streptococcaceae y tenemos Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus faecalis. Era dentro de los mismos, por lo tanto, para mi gusto, el enterococo era de la familia Streptococcaceae. Con la genética se dieron cuenta que totalmente diferente. En el año 90 se clasificó de una forma diferente. Se dijo que había una familia Streptococcaceae y había una familia Enterococcaceae. Y eran totalmente diferentes desde el punto de vista genético. Por lo tanto, aún hoy en día se está clasificando. Antes, la Burkholderia era una pseudomonas cualquiera. Y ahora es una Burkholderia totalmente diferente y dentro de otra familia. Entonces, se dan cuenta que la genética, que es la herramienta de ahora, que empezó a surgir en el año 86, ahora a nosotros nos tiene de cabeza porque muchas veces tenemos que estar actualizando y ustedes cuando salgan de la U tienen que actualizarse porque de repente ustedes pueden estar informando una salmonella typhi y a lo mejor ahora se llama de otra forma. Por lo tanto, siempre tienen que estar actualizándose. Eso es clasificación, ordenamiento de los microorganismos en grupo en base a semejanza o interrelaciones. Veamos qué es nomenclatura, es nombrarla, es darle un nombre, es decirle tú te vas a llamar Escherichia coli. Primero te clasificamos con estas características y ahora te ponemos un nombre. Esa es la nomenclatura. Nombrar un microorganismo según sus características siguiendo las reglas internacionales. Y por último, la identificación es el uso práctico de la clasificación. El uso práctico de un esquema de clasificación en base a distintas propiedades del microorganismo. Por lo tanto, para nosotros en tecnología médica y en microbiología no es complejo. A ver, no es complejo cuando uno ve un microorganismo. Ejemplo, yo tengo clarito para identificar Staphylococcus aureus. Es un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, DNasa positivo, fermenta mannitol en anaerobiosis. Todo eso que me dice es Staphylococcus aureus. Ahora, Staphylococcus epidermidis es cocase gram positiva, catalasa positiva, DNasa negativa y novobiosina resistente. Entonces yo ya tengo otro tipo de clasificación. Entonces es fácil, porque ¿qué hago yo? Yo tengo un esquema, pues chiquillo. Un esquema que dice coco gram positivo. Acá abajo dice estáfilo, estrepto, enterococo, que son los importantes en medicina humana. El resto, todo el resto no es importante. Estos son los tres importantes. Después, para el estáfilo, esta y esta prueba para identificar entre el estáfilo aureus, lugdunensis, epidermidis, saprofílico. Para identificar el estreptococo, no tengo todas estas otras pruebas. Entonces facilito para mí, pero cuando empiezo a hablar de Boracena, de Escherichia, de Salmonella, cuando empiezo a ingresar Campylobacter, Viriocólera, claro que se me empieza a armar un lío y ese es el lío que se le genera a ustedes mentalmente. Porque tienen que saberlo todo. Entonces, eso es la microdosis, no es la micro 1. En la microdosis tienen que saberlo todo. Bueno, eso es clasificación o identificación. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días en el laboratorio. Y saben lo interesante que muchas veces nos encontramos con un patógeno que no conocemos, un gram raro, porque uno todos los gramos los mira, ya, tengo clarito lo que puede ser. En cambio, cuando de repente sale una placa rara, uno ve en la colonia, no le parece como muy especial. Más encima, después uno hace el gram, un gram como medio raro. No es lo típico que uno esperaba. Y después no te resulta nada. Y ahí es lo interesante. Porque ahí tienes que ir a los libros y empezar a ver qué puede causar esa fibra en ese niño y que tenga esta característica hasta llegar a su identificación.
Saben que muchas veces hay laboratorios chiquillos, con mucha pena lo digo, por eso ustedes tienen que salir con mucha fuerza. A ver, la formación en microbiología en la región no ha sido muy buena durante muchos años. Por lo tanto, los tecnólogos medios que ustedes van a encontrar en los centros de práctica, algunos de ellos solamente llegan a decir COVID era positivo o bacilo era positivo. No llegan a su identificación. ¿Por qué? Porque están sobrecargados de cosas, porque a lo mejor no tienen una buena formación. Entonces, ¿qué pretende Santo Tomás? Que ustedes salgan con mucha fuerza a poder instaurar la identificación, a instaurar la resistencia. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos internas que están cambiando todo en un lugar X, toda microbiología. Su labor es cambiar microbiología y la universidad lo va a apoyar desde el punto de vista económico para que monte ponga la primera patita, compre todas las medidas que hay que comprar, compre todas las cosas para montar y después que el hospital pueda solito solventar esa parte. No nos conformemos con poco. Nosotros podemos conformarnos con poco. Podemos llegar a un laboratorio y decir, no, o sea que aquí no hacemos pura orina y la orina le ponemos COVID gram positivo y bacilo gram negativo y el médico le coloca todo ciprofloxacina. Si seguimos con ese comportamiento, vamos a llegar a la resistencia mucho mayor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tengamos bien identificar con costos bajos, no tan altos, no nos vamos a la biología molecular siempre, porque eso no está en el diario vivir de los tecnólogos médicos, pero sí una identificación certera. Eso es taxonomía. Ahora, chiquillos, el problema para ustedes es el siguiente. Para mí fue fácil salir de la universidad y trabajar, porque la mayoría de las cosas era bioquímica, identificación, como yo le decía, catalasa, etc. Ahora está un boom de la biología molecular, por lo tanto ahora la clasificación es más compleja y tienen que aprender lo que son los dendrogramas. Ojo, cuando tengan el taller el día miércoles, siempre pregunto qué son los dendrogramas o los claridogramas y ustedes no saben. Nunca saben entenderlo, nunca saben interpretarlo. Tienen que interpretarlo ustedes porque ustedes van a entrar a otro mundo, a lo mejor mucho más potente en lo que es biología molecular que lo que nosotros egresamos. ¿Qué les presento aquí? Yo les quiero decir que hay un árbol filogenético. ¿Qué es filogenético? Es que uno estudia las bacterias desde el punto de vista genético y ve relaciones entre ellas. Y en este árbol filogenético quiere decir que siempre hay un origen común, ¿ya? Un origen común de las células, que es contrario a lo que pienso desde el punto de vista cristiano, pero como tenemos que enseñar lo que es la ciencia, todo proviene de una célula. Y hay un origen ancestral común y después vienen divisiones, ramas que se van descomponiendo. Ya es el estudio filogenético. Para hacer estudios filogenéticos de bacterias se utiliza el análisis del ribosoma 16S. Entonces del ARN ribosomal 16S se estudia para hacer estudios filogenéticos. Entonces ustedes en su tesis quieren ver relaciones entre una bacteria y otra, tienen que estudiar un ADN o un ARN que esté muy conservado en el tiempo, que no mute tanto. Y el que está súper conservado y no muta nada en las bacterias es el ARN ribosomal 16S. Ese está muy conservado. Todo el resto ha mutado mucho. Entonces el estudio de este ARN dice el origen ancestral que tiene. Entonces, pensando en esto y viendo esto como un árbol filogenético, nosotros nos podemos dar cuenta que hay dos tipos de células. Un tipo de células grandes, que son las células eucariotas, donde están los mamíferos, etc. Y hay otro grupo de células que son pequeñas, que son los procariotas, que nosotros nos preguntamos en el diagnóstico, ¿se acuerdan? Viendo esto, nosotros nos damos cuenta que hay 5 reinos. El reino de las monedas, que este reino es un reino donde están las bacterias, que a nosotros nos interesa, el reino de los protistas, el reino de los animales, de los hongos y de las plantas. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que hay 3 dominios que vienen posterior al reino. El dominio eucaria, que engloba todos estos reinos, el dominio de las bacterias, que es el que nos interesa a nosotros, y el dominio de las arquebacterias, que son bacterias principalmente utilizadas en la industria metalúrgica, en la industria, digamos, no en la parte de humanos ni que afectan a las enfermedades del ser humano. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a estar en las células procariotas dentro de lo que es el dominio bacteria, o eubacterias también se llama. Acá nosotros nos damos cuenta de que nosotros podemos encontrar nuestros árboles dibujados de diferentes formas. Acá nosotros tenemos una división de este árbol, un origen común, y aquí ustedes se dan cuenta que hay una separación entre lo que son eucarias o eucariotas, lo que son las arquebacterias y lo que son las bacterias, pero siempre con un origen en común. Y dentro de las bacterias tenemos algunas que son cianobacterias,
que tienen cloroplasto, tenemos las bacterias gram positivas, las protobacterias, que son las gram negativas, y algunas otras especies. Algunas de ellas muy similares, muy cercanas, pero que no afectan al ser humano. Dentro del mundo vivo, nosotros podemos clasificar a los organismos vivos y los organismos infecciosos no vivos. Dentro de los organismos vivos tenemos las bacterias, las arcobacterias y las eucarias. Las eucarias, los eucariotes, que nos interesa mucho a nosotros. ¿Pero cuáles son los que nos interesan? Los hongos de los eucariotes. Y las plantas, las algas, algunas son patógenas, pero nosotros no las vamos a ver dentro de lo que es microbiología. Y dentro de lo que son las bacterias, por favor, es lo que nos interesa. Son células procariotas. Y los no infecciosos tenemos los priones, los virus y los viroides. Tarea del día de hoy. Diferencia entre priones, viroides y virus. ¿Ya? Esa es la tarea que vamos a tener que... Son cosas bien básicas que estamos dando para que nos quede bien claro para el día miércoles. Entonces el día miércoles ustedes saben cómo, me están conociendo cómo funciona. Yo llego, pregunto, saludo, coloco, paso asistencia, eso no es siempre. Ojalá que me el virus. Y después hago preguntas al azar, ¿qué entendieron? ¿Ya? Por lo tanto, dentro de los procariotas tenemos las arcobacterias y tenemos las eubacterias. Estimada, para ti, ¿qué son las arcobacterias? ¿Qué entendiste más o menos de lo que hablamos de las arcobacterias? Lo poco y nada que dijimos. ¿Ya afectan al ser humano? No afectan al ser humano y están distantes desde el punto de vista filogenético de las bacterias. Ya, Claudia. Yo pongo nota por todo, ¿eh? Señorita, ya. Está buena música. Eubacterias. ¿Qué son las eubacterias? Porque por ahora aparecía siempre como bacterias en las diapos anteriores. Yo nombré eubacterias y ahora aparecen como bacterias. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo hago yo siempre? Alternativa A. Son bacterias patógenas para animales solamente. Alternativa B son bacterias patógenas para el ser humano. Alternativa C son bacterias que no tienen importancia desde el punto de vista patogénico. A, B o C. Así lo voy a decir. ¿No te acuerdas? ¿Cuál es tu apellido, amor? ¿Tu apellido? Yo vine de allá. Hoy me encima te quería poner nota. Ya, no se acuerda. Gastón, te voy a dar contigo. B. Gastón, me entiendo el tiro. Ya. Y quizás lo digo así, que esta manera es aburrida. Entonces, ¿cómo va a ser entretenida? Que yo pregunte. Va a entretener para mí, no sé por ustedes, pero para mí me entretenida, ya sé que van a estar entendiendo. Teniendo claro de que el mundo de los seres vivos se divide en reinos, se divide en dominio y que siempre hay un ancestro común, por lo tanto siempre nosotros podemos ver relaciones filogenéticas entre un ser vivo y el otro ser vivo, y sabiendo que todo en este ser vivo, lo que a mí me interesa son las bacterias, desde el punto de vista que tienen células procariotas, y me interesa de las células eucariotas los hongos. Con eso tengo claro yo quiero saber cómo se clasifican y cómo se pueden organizar esto. Y no se olviden nunca que dentro de esto están los seres vivos. Y aquellos que son partículas infecciosas no seres vivos, ¿qué me interesa a mí? Los virus. Más que los priones, porque los priones no son microorganismos que se puedan multiplicar y dañar. Simplemente son infecciosos porque se transmiten cuando uno los consume, por decir así algo, para la idea de que ustedes puedan ver su tarea bien. La unidad taxonómica, desde el punto de vista de los seres humanos, de los animales, es la especie. ¿Ya? La unidad taxonómica para las bacterias, desde el punto de vista microbiológico, es el clon o cepa. Hay una discusión entre clon y cepa, que son lo mismo. Puede ser lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el clon, chiquillo? Es la descendencia que procede a una bacteria que se multiplica. Yo soy una bacteria, yo me multiplico y toda mi descendencia corresponde al clon. Tenemos características idénticas o idénticas del 99%.
Y desde el punto de vista de laboratorio, cuando yo tomo esta bacteria, la multiplico en una placa y yo veo que tengo un cultivo totalmente puro, que todo proviene de una célula, yo a esto le llamo cepa. ¿Ya? El concepto de cepa y clon son muchas veces sinónimos, pero utilizados en contextos diferentes. El clon se utiliza en epidemiología. Cuando hablamos, chiquillos, de que hay un ejemplo de la listeria, ¿se acuerdan que el año pasado, el antepasado, el asesino super tenía super pollo, super cerdo, super todo, tenían un problema de listeria? ¿Por qué? Porque se descubrió, chiquillos, que la correa donde ellos envasaban al vacío, donde iba el plástico, ahí había listeria. Entonces ellos cortaban, por ejemplo, el jamón, lo ponían con todo automatizado, lo ponían encima de esta wincha y esta wincha lo sellaba al vacío con la otra de arriba, en esa tenía listeria. Por lo tanto, después vendían en las bandejas empaquetadas al vacío con listeria. La listeria es una bacteria que tiene una característica muy importante, se multiplica, no se mantiene, se multiplica a 4 grados Celsius. Por lo tanto, si ustedes compran un jamón con listeria, llegan a la casa y lo refrigeran y ahí se multiplican las bacterias. No así todo el resto de las bacterias no se multiplica, se mantiene a 4 grados Celsius. Por ejemplo, si hay una, se queda una calladita ahí. En cambio, si hay listeria, esa una en 20 minutos son 2. En 20 minutos más son 4. Por lo tanto, después de 8 horas, y uno compra el jamón para 2 o 3 días, tenemos mucha listeria y tenemos una enfermedad. Bueno, cuando le pasó eso a la empresa Super, con listeria monocitógena, se empezó a ver puras enfermedades. Llegaba una embarazada con problemas, un anciano con problemas y un niño que murió. ¿Ya? Entonces empezaron a averiguar desde el punto de vista epidemiológico qué bacteria era. Bueno, la H era listeria. Después empezaron a ver qué tipo de listeria. La H, listeria monocitógena. Y después empezaron a ver, pero ¿qué clon es? Para ver si es el mismo clon. Y las 3 eran el mismo clon. Entonces dijeron desde el punto de vista epidemiológico que las 3 pacientes se habían contagiado con el mismo clon, con la misma cepa de listeria, y empezaron a buscar dónde estaba relacionada y todas habían comido asesino super. Y después fueron a la empresa y empezaron a testear en todo el ambiente y lo encontraron esta wincha. ¿Y qué encontraron? El mismo clon. Por lo tanto, pudieron dar el origen, la trazabilidad de la enfermedad. Ese es el concepto del clon. Bacteria idéntica. Ahora, para ver clonalidad, para estudiar el clon, se tiene que hacer por biología molecular o por electroforesis de campo pulsado, que es una electroforesis donde va dando golpe y leche, que se van separando las moléculas tanto para abajo como para el lado. Y se van separando totalmente las moléculas. Y eso es la técnica que se utiliza para ver los clones. Eso es un clon. Término utilizado en epidemiología. Y cepa es el término que nosotros utilizamos en el laboratorio. Que es, en una plaquita de cultivo, yo tomo una colonia, una sola colonia, que vamos a ver el concepto de colonia, tomo una sola colonia, la siembro en la placa y aquí hay muchas más colonias. Ahora, ¿qué es colonia? Se me olvida bien. Colonia es la manifestación macroscópica de la multiplicación bacteriana. Las bacterias yo no las veo. Yo tomo una muestra de orina. Yo tomo la muestra de orina y yo las siembro. ¿Dónde las siembro, chiquillos? En estas placas de agar, de gelatina. Yo tomo una gotita, la siembro en esta gelatina y el otro día que yo observo puros puntos. Fantásticamente puntos redondos, convexos, como así, levantaditos. ¿Ya? Yo observo eso al microscopio, al ojo macroscópico, lo observo, cada uno de esos puntos es una colonia. ¿Y qué pasó? Yo quedé como bacteria aquí, en esta posición de la placa Petri. Y yo empecé a multiplicarme, y como la multiplicación a través de fisión binaria, ¿qué significa? Que yo me agrando el doble de lo que soy y me parto por la mitad. Y quedo pegada. Voy pegando para el lado, voy pegando para el lado, voy pegando. Y después de millones de bacterias, yo puedo manifestar macroscópicamente como una colonia. Supuestamente una colonia viene de una bacteria. Si yo tomo esa colonia y la siembro en otra planta, lo que yo tengo ahí es una cepa. Porque todas las bacterias que vienen de ahí venían de una sola bacteria. Esos son los conceptos que tenemos que tener claros. Por lo tanto, ahora sí, cuando hablamos de cepa, ya, desde el punto de vista laboratorio, todos los descendientes de una sola y que tienen características casi idénticas. Y cuando yo hablo de clon, es lo mismo, pero desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cierto? Para que yo tenga claro este clon que anda circulando en XX. Nosotros ganamos un proyecto y estamos presentando ahora un FONI sobre listeria. Ya para ver por qué no se ha hecho en Chile nunca un estudio. En Chile solamente en el año 2010
diciembre, noviembre de 2010, apareció la listeria monocitogénica en el Código Sanitario de los Alimentos. Antes no se testeaba, por todo el impacto que ha tenido en salud pública. Y no hay un estudio en Chile donde se testea una industria. Entonces nosotros vamos a tomar todas las industrias de la nueva región y vamos a testearlas, todos los alimentos y toda la parte, digamos, ambiental. Y vamos a hacer como un catastro de cómo está la listeria aquí en la región. Y nosotros vamos a llegar hasta clones, para ver si hay clones circulando patogénicos. Porque pueden haber clones no patogénicos que nunca se han relacionado con la enfermedad humana. En cambio hay clones patogénicos. Ya, espero que le haya quedado con todo lo que me demoré del concepto de clon o sepa clarito, porque son conceptos que tienen que tener ustedes. No pueden aprendérselo de memoria, porque si lo aprenden de memoria se van a olvidar mañana. Tienen que haberlo entendido. Así que el que no lo entendió, cuando vamos ahora a las 10 de la mañana a la oficina, pues el profesor y lo que era clon. Eso no es pecado. Entonces trato yo de explicarle como pueda lo que es clon. Y le doy a lo mejor alguna tarea para poder leer. Entonces, leamos lo que decía aquí, en la unidad taxonómica más básica es el cronocepa, denominándose así una población de células genéticamente idénticas, derivadas de la división sucesiva de una sola célula. Es una población de organismos que desciende de un único organismo o de un aislamiento en cultivo puro. Ahí estamos hablando como células, estamos hablando de cultivo. Ahora veamos el otro concepto, especie de microorganismos, estamos hablando de bacterias. Un grupo de cepas que tiene la mayoría o todas las características en común será clasificada como una especie, y las especies relacionadas se clasifican en sí mismos como género. Esa es para que ustedes entiendan lo que es género y lo que es especie. Si ustedes entendieron lo que es cepa es una población idénticamente desde el punto de vista genético, ¿cierto? Nos quedó clarito. Patogénica igual, causa lo mismo en el ser humano, sobrevive en las mismas condiciones del ambiente porque son idénticas. ¿Qué es una especie? Son un grupo de cepas que tienen características comunes, pero no son idénticas. ¿Y qué es un género? Un género agrupa a un grupo de especies. Entonces la especie agrupa al grupo de cepas y el género agrupa a especies. Voy a dar un ejemplo para ver si es que lo pueden entender, porque son conceptos difíciles de entender. Escherichia coli, el mejor ejemplo. Escherichia es un género. El primer nombre que buscar, en el caso de la bacteria, Escherichia es el género. Coli, la especie. Hay varias Escherichias. Hay Escherichia coli, Escherichia X2, Escherichia XX4. Hay varias especies de Escherichia. Todas estas especies tienen características comunes. Ejemplo, todas son bacilo gram negativo, todas son catalasa positiva y todas son oxidasa negativa que fermentan la glucosa y la lactosa. Con esas características todas lo agrupamos como Escherichia. Pero entre una y otra de estas poblaciones que yo acabo de nombrar hay diferencias importantes. Entonces no son idénticas, por lo tanto digo ya, son del género Escherichia, pero son especies diferentes. A esta especie que reúne características comunes, sumémosle características que son habitantes del intestino. Otra característica, que no producen H2S, que es citrato negativa y urea positiva, yo les voy a agrupar, ya son diferentes a las otras, yo las voy a agrupar como coli. Entonces a esto yo le voy a llamar Escherichia coli. Y dentro de la Escherichia coli hay un grupo, dentro de ellas también son diferentes. ¿Por qué? Porque algunas son patogénicas y otras no. Por ejemplo, algunas son parte de la flora normal y otras son patogénicas para el ser humano. Ejemplo, la Escherichia O157H7, que ha sido muy famosa por producir síndrome hemolítico urémico en niños y en ancianos al comer hamburguesa del McDonald's de Temuco. Todos los días llega el niño al hospital por comer hamburguesa, porque la hamburguesa está, digamos, esta cepa, porque es parte de la microflora del bovino. Entonces, por lo tanto, esta ya no es mi flora normal, ya no es la que me protege, es una cepa patogénica. Entonces yo tengo género, grupo de especies comunes, especie, grupo de cepas comunes y cepa, individuo, individuo y individuo. Idéntico entre todo el grupo que hay, no hay ninguna diferencia. ¿Qué entendió, por favor? La agrupación de cepas. ¿Ya? Las cepas son características, o sea, son individuales. Son genéticamente idénticas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de Staphylococcus aureus, ¿qué te dice el nombre de Staphylococcus? ¿Qué es? ¿En positivo?
Ya, pero es perfecto, es gran positivo. ¿Pero qué es? ¿Género, especie o cepa? Estafilococcus. Sí. Género. No se me importa, sino género. Después, señor, aureus, ¿qué es? ¿Género, especie o cepa? Especie. ¿Y todos los estafilococcus aureus son idénticos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿y en qué se diferencia? En la parte genética, perfecto. Y en la parte genética, perfecto, se diferencian. ¿Y qué significa que yo tenga una diferencia pequeña en genética? Que yo voy a expresar algún signo patogénico que nosotros le llamamos factores de virulencia diferentes. Entonces, les quiero decir que hay estafilococcus aureus, como ejemplo, que producen intoxicación alimentaria. Y otros no, son cepas diferentes, ambos mismo género, misma especie, cepas diferentes. Y a mí me produce, yo me como un pastel rico que compro, no sé, por la Feria Pinto, donde está en una vitrina sin refrigeración, en las almacenes de los barrios. Yo tomo ese, no sé, un pastel, me lo llevo a mi casa, me lo como y me empecé a las 2 horas con vómito. Vómito, dolor abdominal. Pero pasó. Nadie se dio cuenta, el otro día estoy bien, vengo a la U, ni me acuerdo lo que me pasó el día de ayer. Esto fue una intoxicación por estafilococcus aureus. Ahora, ¿es el mismo estafilococcus aureus que produce una herida aquí y o un folículo piloso que me genera toda una infección? No es el mismo. El mismo que produce infección urinaria puede no ser el mismo. ¿Se dan cuenta? Cepas diferentes. ¿Y el antibiótico también es el mismo? Es que, a ver, en el caso de estafilococcus aureus es una bacteria multiresistente, pero depende de dónde esté. Por ejemplo, si tú tienes una intoxicación alimentaria, lo más probable es que nadie te dé antibiótico porque es autolimitado. ¿Qué significa autolimitado? Que a ti te da la sintomatología, empieza con el signo del vómito y a ti se te pasa las 2 horas el vómito y tú nunca fuiste al hospital. Porque ¿qué espera uno para ir a urgencias? Está bien mal, ¿cierto? Cuando es una guagua, uno empieza a vomitar y la lleva al tiro, pero un adulto está bien mal, cuando ya no puede ni caminar, ahí recién va a la clínica o al hospital, lo que sea. Por lo tanto, nunca fue notificado tu intoxicación alimentaria, no te dieron antibióticos. Si a ti te da, digamos, un folículo piloso, se te infecta y genera una herida, en forma ambulatoria, lo más probable es que a ti te den cloxa y que estés súper bien. Pene nunca te van a dar para estar, porque la pene está prohibida, tiene 2 resistentes, pero te pueden dar cloxa. Pero si a ti te da una neumonía por estafilococcus aureus, ya es más comprometido. ¿Qué significa eso? Que una cepa mucho más patogénica, mucho más resistente y lo más probable que sea multiresistente y que estemos pensando a lo mejor en una vancomicina. Entonces, dependiendo de la característica de la enfermedad que tenga. Pero estáfilo es una bacteria multiresistente, ahora se ha visto. Ya, espero que les haya quedado más o menos claro. Veamos otras definiciones para aclarar el concepto. Una especie constituye un grupo de individuos o poblaciones clonales, en el caso de los microorganismos, que presentan un grado elevado de semejanza fenotípica, siendo al mismo tiempo claramente diferenciables de los integrantes de otros conjuntos del mismo tipo general. A ver. Staphylococcus aureus es una especie. Staphylococcus epidermidis es otra especie. Ambos comparten características de estafilococo. Ambos son cocos positivos. Ambos son catalasa positiva. Ambos. Pero si uno va al detalle, aureus tiene factores de virulencia de lo que usted le pida. Cuando veamos en la micro 2 todos los factores de virulencia, la clase, no se olviden nunca, la clase de Staphylo aureus dura 3 clases de las que tenemos ahora. 3, de puro Staphylo aureus. En cambio, Staphylococcus epidermidis, ¿sabes lo que tiene? Cápsula. Lo único que tiene es cápsula. No tiene nada más. ¿Causa enfermedad? Sí, en pacientes intervenidos que están en el hospital o inmunocomprometidos. El Staphylococcus aureus causa patología donde lo encuentren. Donde puede causar patología, causa porque tiene todos los factores de virulencia que por haber. Ambas son estáfilos, pero son especies diferentes. Guardan características comunes y fenotípicas y también genotípicas, pero se diferencian mucho una de la otra. La colección de cepas que tienen una composición de guanina citosina similar y una similitud del 70% superior en base al experimento de dirección de ADN, nosotros le podemos decir que son especies. 70%, o sea, pueden tener varias diferencias, porque solamente tienen que tener un 70% de homología para la hibridación. ¿Entienden lo que es hibridación? ¿Qué
¿ya? Mezcla de, cuando hablamos de en este concepto genético de ADN. Entonces yo tengo una, chiquillos, ¿qué significa? Que yo tengo una especie X y yo quiero saber si esta especie se parece a esta otra. Yo extraigo el ADN de la otra cepa y lo junto. Y ustedes saben que siempre tienen que unirse la guanina con la citosina, la adenina con la quinina, siempre tienden a unirse y generar puentes de hidrógeno. Entonces cuando yo hago esto, lo que yo hago es hibridar. Si no se hibrida nada, significa que no se parecen nada. Y si no se parecen nada, no son ni especies parecidas. No son especies ni son géneros. No pertenecen a lo mismo. En cambio, si hay una hibridación, una unión del gen de la cepa 1 con la cepa 2 de un 70%, nosotros podemos decir que son la misma especie. La misma especie. Significa que son estafilococcus aureus. Por ejemplo, si yo aquí tengo un estafilococcus aureus y acá tengo una cepa desconocida y yo los hago unirse y veo que el 70% se une o más, yo digo que lo que está acá abajo es estafilococcus aureus. No es el mismo clon, pero sí la misma especie. Para ver especie bacteriana, nosotros nos vamos a encargar primero, chiquillos, de la morfología, lo más fácil. Yo no puedo decir que el Streptococcus pneumoniae es lo mismo que el Staphylococcus aureus, porque en morfología ya son diferentes. Uno son pocos círculos perfectos gram positivos y el otro son lanceolados como los ojos gram positivos. O sea, morfológicamente ya son diferentes, no son de la misma especie. También podemos ver los caracteres fenotípicos de más fácil determinación, como las pruebas bioquímicas que nosotros hacemos en el laboratorio, las fisiológicas y las ecológicas, donde viven, a qué temperatura, a qué atmósfera, para ver características de ella y clasificarla como especie o no. Y obviamente ahora las herramientas genotípicas, que vemos la composición del ADN o del ARN ribosomal, la hibridación, la homología de ácido nucleico, es más, podemos ver hasta la secuencia. Ahora. Por lo tanto, nosotros, para desarmar esta palabra que se llama taxonomía, nosotros podemos darnos cuenta ¿qué nos sirve para, en taxonomía? Nos sirve el fenotipo, características observables de las bacterias, y nos sirve el genotipo, cómo es su ADN, qué genes tiene, para, a través del análisis fenotípico y genotípico, lograr su clasificación, lograr su identificación, y eso para nosotros es el diagnóstico. Entonces nosotros, ¿qué nos vamos a preocupar más que nada? ¿Y a qué nos capacitamos nosotros en la universidad? A esta última palabra, al diagnóstico. Nosotros no hacemos estudios filogenéticos en las clases, ni en las clases tampoco hacemos nomenclatura. Nosotros, ¿qué hacemos? Cómo se clasifica la bacteria y cómo ustedes pueden identificar, porque eso es el diagnóstico. Eso es lo más importante desde el punto de vista taxonómico para nosotros. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ver desde lo mayor hasta lo menor, nos damos cuenta que, ejemplo, el dominio eucaria, que nosotros veíamos como esta gran rama arriba de los eucariotas, si nosotros vemos el reino animales, si vemos el filum, podemos ver que se denomina Chordata, la clase mamíferos, el orden primates, la familia Hominoidea, el género Homo y la especie Sapiens. Entonces aquí está nuestro, digamos, árbol, digamos, genético o nuestra clasificación, nuestra taxonomía. Está de esta forma. Veamos cómo es la de las bacterias. En primer lugar, también hay un dominio, pero en las bacterias el dominio se llama bacteria. El reino, que no está asignado un reino específico para las bacterias. El filum Protobacteria, la clase Gamma Protobacteria, el orden Enterobacteriales, la familia Enterobacteriaceae, el género Escherichia y la especie coli. Por lo tanto, la bacteria se llama Escherichia coli, que es la especie, es lo más básico. Y acá para abajo, clones. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, este es un ejemplo de lo que es el orden o la clasificación de las bacterias. Y esto es donde ustedes tienen que estudiar, cómo es la clasificación de la mayoría de las bacterias, y leerse este capítulo 11, que en el Brook o en el Prescott también hay un capítulo que se llama Taxonomía. Ya, veamos y empecemos un poquitito más en detalle de lo que es taxonomía. Veamos primero lo que es la clasificación. ¿Cómo se pueden clasificar las bacterias? No identificar, sino clasificar. Se puede clasificar por las características fenotípicas, nosotros ya lo dijimos, y también hay un concepto utilizando las características fenotípicas que se llama taxonomía numérica.
taxonomía numérica, que yo le voy asignando rangos o puntaje. Por ejemplo, a este coco, 5 puntos. El gran positivo, 4 puntos. Catalaza positivo, 5 puntos. Y yo voy dándole puntaje a cada una de las características fenotípicas de la bacteria. Y después yo sumo el puntaje y yo veo similitud de puntaje. Si esta bacteria tiene un puntaje 70 y esta bacteria tiene un puntaje 71, se clasifican como misma especie. Entonces es taxonomía numérica, dándole puntaje a cada una de las características fenotípicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer este miércoles? Ver esto: taxonomía numérica, hibridaciones, etc. Eso vamos a estudiar un poquito más. Ahora veamos las características genotípicas. ¿Cómo nos ayudan a eso? Nos ayudan a ver la composición del ADN. Si el ADN es muy similar entre 1 y 8, misma especie. Nos ayuda en la hibridación. Si esto que yo conozco como bacteria XX2 y quiero ver si hibrida con esta otra que desconozco y veo que hibrida en un 98%, yo digo que son la misma especie. Si no hibridan, sigo intentando hasta lograr hibridación. Y también buscamos la comparación de las secuencias del DNA, digamos RNA, ribosomal 16S. ¿Ya? Eso es. Entonces tenemos métodos viendo características fenotípicas, taxonomía numérica, y viendo características genotípicas. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Cuando hablamos de características genotípicas, características fenotípicas, empezamos a hablar de los sistemas de clasificación. Yo puedo clasificar desde el punto de vista filogenético. Amor, ¿qué entiendes tú cuando yo hablo de filogenético? ¿Qué puede ser para ti? ¿Lo puedo explicar? ¿Qué entendiste de lo que hablamos hoy día, del concepto filogenético? No son características visibles, porque eso es fenotípico. Eso son las características visibles. Visibles, entre comillas. ¿Qué entiende? ¿Alguien entiende cuando hablamos de clasificación filogenética? Como lo que hablábamos del árbol filogenético, Perfecto. Daniela, ¿cierto? Lo que dijo Daniela tiene razón. Lo que es filogenético es cuando uno estudia el gen de la bacteria y busca relaciones con otras bacterias, ancestrales o no. Entonces uno va armando al abuelito, al bisabuelo, al tatarabuelo, al tatarabuelo, y va armando todo el estudio para atrás, desde cuál es el origen de esa bacteria. Y así nos damos cuenta que hay bacterias que atacan al humano, que están muy relacionadas con bacterias que no atacan al humano. Ejemplo, la Brucella abortus, que es una bacteria que ataca al bovino, produciendo aborto en el tercer trimestre de la preñez de la vaca, y que ataca al ser humano con una fiebre ondulante que puede producir artritis, meningitis, etc. Está muy relacionada, pero así unida con Ochrobacterium. Y Ochrobacterium no le pasa nada a choque en la apellido. Ochrobacterium es un patógeno de una planta y están súper relacionados. Es más, el Ochrobacterium ahora se está utilizando a lo mejor como una posible vacuna contra Brucella, porque están tan relacionados que tienen los mismos epítopes. Entonces se está ocupando, y como no ataca al bovino y no ataca al ser humano, es una muy buena alternativa. Entonces, ¿eso cómo se logró? Con el estudio filogenético. Entonces yo estudio genética y empiezo a buscar cuál bacteria se le parece tanto hasta dar un origen ancestral de esa bacteria. Y puedo utilizar eso para buscar alternativas de vacuna. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicarle a una vaca la Brucella que aplicarle Ochrobacterium. Porque el Ochrobacterium no le va a hacer nada. A la Brucella tenemos riesgo de que pueda revertir y causar enfermedad. Ahora, otra clasificación es la biotipificación. Cuando hablamos de biotipo, ustedes van a encontrar y van a leer paper donde habla del biotipo 438. ¿Qué es un biotipo? Es una tipificación en base a sus características bioquímicas. ¿Qué significa eso? Si tiene o no tiene una enzima, si tiene o no tiene catalasa, si tiene o no tiene oxidasa. Entonces, en base a sus características bioquímicas, yo puedo clasificar a esta bacteria. Y así yo le voy a denominar biotipo. Serotipificación es una clasificación en base a sus características serológicas. ¿Qué significa eso? Las características serológicas significan que todas las bacterias tienen proteínas que están siendo reconocidas por el sistema inmune. Entonces, cuando yo tomo la proteína,
Mi sistema inmune es capaz de reconocer proteína 1, proteína 2 y proteína 3. Y genera anticuerpos para la 1, anticuerpos para la 2 y anticuerpos para la 3. Estos anticuerpos no sirven de defensa, pero desde el punto de vista del laboratorio a mí me sirven para identificar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo la bacteria y se la inyecto a un conejo. El conejo va a producir anticuerpo 1, 2, 3 y hasta el 4, porque el 4 también le va a llamar la atención. Yo tomo estos anticuerpos del conejo y lo dejo en un frasquito chiquitito que le voy a colocar antisuero contra Staphylococcus. Y a mí me sirve para clasificar. Entonces yo digo, lo que yo tengo aquí es un Staphylococcus aureus, parece. Pero como no estoy segura, yo tomo un poquitito de la bacteria y le agrego gotitas de mi frasquito que tiene anticuerpos. Y si aglutina, yo digo, es Staphylococcus aureus. Ahora, pero para serotipificar es un poquitito más allá. Lo que yo quiero ver, qué tipo o qué clon es el que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho que en Staphylococcus aureus, este clon, el X2, causa, voy a decir una tontería, diarrea. Y el X3 causa neumonía. Y el X4 causa otitis. Entonces yo tengo un frasquito que dice reconociendo el X1, otro que dice reconociendo el X2 y otro que dice reconociendo el X3. Estamos hablando del mismo Staphylococcus aureus, pero de clones diferentes. Entonces yo tengo una bacteria y digo, ¿cuál será esta? ¿Será patogénica? A lo mejor no es tan patogénica. Y yo la aglutino con el anticuerpo 1, con el anticuerpo 2 y con el anticuerpo 3. Y solamente me aglutina con el 2, significa que es el biotipo que produce neumonía. Para eso es la serotipificación. Para ver, no tanto como clones, pero sí para ver serotipo. Ahora, si ustedes se pueden clasificar, chiquillos, lo traje la próxima semana presentar el lápiz. El género nos queda como más o menos claro. La especie, más o menos claro. Y el clon, yo creo que quedó más clarito ahí. Pero el clon es mucho más específico que un serotipo y que un biotipo. ¿Sí? Significa que yo tengo acá como el más grande el género. Acá yo tengo